Trump prohíbe a Claudia Sheinbaum entrar a Estados Unidos. Y se sorprende con su respuesta. Sueño con alcanzar 1000 suscriptores para fines de marzo. Suscríbete al canal y sé parte de este sueño también. Que Dios te acompañe. La brisa matutina de la Ciudad de México entraba por la ventana de la oficina presidencial, agitando suavemente los papeles sobre el escritorio de Claudia Sheinbaum. Su mirada permanecía fija en la pantalla de su computadora, donde las noticias internacionales explotaban con un titular inesperado. Donald Trump prohíbe la entrada de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos. Su primer instinto fue fruncir el ceño, pero en lugar de sentir indignación, una leve sonrisa apareció en sus labios. Sabía que este movimiento no era solo una cuestión política, sino un acto desesperado de alguien que subestimaba su influencia y su capacidad de respuesta. El teléfono sonó con insistencia. Al otro lado de la línea, su secretario de Relaciones Exteriores, Alejandro Mendoza, hablaba con un tono de urgencia. Presidenta, los medios internacionales están preguntando por una respuesta oficial. La Casa Blanca no ha dado detalles sobre la decisión, pero insisten en que su visita representaría un riesgo para la seguridad nacional. Claudia dejó escapar un suspiro largo. Sabía que su política de fortalecer la independencia económica de México y su reciente alianza con otros líderes latinoamericanos no le había caído bien a Washington. Sin embargo, jamás imaginó que Trump llegaría a tal extremo. Cerró los ojos por un instante, recordando las reuniones que tuvo con diversos jefes de Estado en los últimos meses. La idea de una América Latina más unida y fuerte no era solo un ideal. Era una realidad en construcción, y eso, evidentemente, incomodaba a quienes querían mantener su hegemonía. Alejandro, que los medios sepan que responderé en su debido momento. No me voy a precipitar, dijo con calma, pero con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Colgó la llamada y se quedó mirando el horizonte. Este no era un ataque a su persona, sino a todo un país y a la visión de un continente más fuerte. Claudia sabía que su respuesta debía ser tan impactante como inesperada. Mientras la noticia de la prohibición de entrada de Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos se esparcía como pólvora, los ecos de indignación y sorpresa resonaban en cada rincón del mundo político y mediático. En las calles de México, la gente se reunía en plazas, cafeterías y universidades para discutir lo sucedido. No se trataba solo de una decisión política, sino de un claro mensaje de confrontación. Sin embargo, Claudia no se dejó llevar por la presión de responder de inmediato. Sabía que la paciencia era su mejor aliada en un juego donde su oponente ya había mostrado su carta. Esa misma tarde, en el Palacio Nacional, su equipo más cercano se reunió en una sesión de emergencia. Alejandro Mendoza, con los ojos fijos en su tableta, comenzó a leer en voz alta algunos de los titulares internacionales. Decisión sin precedentes. Trump prohíbe el ingreso de Sheinbaum a Estados Unidos. Guerra diplomática en puerta. Líderes latinoamericanos condenan la acción de Trump. Alejandro alzó la vista y respiró hondo. Presidenta, tenemos el apoyo de varios países. Argentina, Brasil y Colombia han emitido comunicados rechazando la medida. Europa está observando, y hasta China ha hecho comentarios sobre lo absurdo de la decisión. Claudia escuchaba con atención mientras tomaba un sorbo de café. Su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que esto no era solo una cuestión de orgullo o poder, sino una oportunidad para redefinir las relaciones de México con el mundo. Se volvió hacia su jefa de comunicación, Isabel Romero. ¿Qué opinas?, preguntó con calma. Isabel, una mujer de pocas palabras pero con una aguda intuición política, cruzó los brazos antes de hablar. Si respondemos con indignación, jugamos su juego. Si nos victimizamos, perdemos autoridad. Pero si usamos esto como una plataforma para un mensaje más grande, podemos convertirlo en un punto de inflexión. Un silencio cargado se apoderó de la sala. Claudia dejó su taza sobre la mesa y asintió lentamente. Entonces, que sea un punto de inflexión. No vamos a mendigar nuestra entrada a ningún país. Vamos a demostrar que no la necesitamos. Todos intercambiaron miradas. Sabían que una respuesta así significaba una estrategia completamente nueva. No solo se trataba de responder a Trump,
sino de enviar un mensaje al mundo. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa y preguntó con interés genuino. ¿Cuál será el primer paso? Claudia sonrió con determinación. Convocaremos a un foro internacional en México. Vamos a reunir a los líderes de los países que han sido tratados con desprecio por Estados Unidos. No iremos a Washington. Traeremos a Washington hacia nosotros. Los preparativos para el foro internacional avanzaban a una velocidad impresionante. En menos de una semana, México se convirtió en el epicentro de un movimiento que nadie había anticipado. Líderes de América Latina, África, Asia y Europa confirmaban su asistencia. Países que alguna vez habían sido minimizados o tratados como meros espectadores del poder global ahora tenían un asiento en la mesa. Mientras tanto, en Washington, la administración Trump intentaba minimizar el impacto de la convocatoria de Claudia. En conferencias de prensa, funcionarios estadounidenses aseguraban que la decisión de prohibirle la entrada era un asunto de seguridad nacional, y que su gobierno no respondería a provocaciones políticas. Sin embargo, dentro de la Casa Blanca, el tono era diferente. En una reunión privada, Trump golpeó la mesa con el puño. ¿Cómo demonios lograron que tantos países se unieran en tan poco tiempo?, exclamó, dirigiendo su mirada a su equipo de asesores. Uno de sus consejeros intentó calmar la situación. Señor, México siempre ha tenido una fuerte influencia en la región, pero nunca había aprovechado su liderazgo de esta manera. Creíamos que la exclusión de Sheinbaum la debilitaría, pero en su lugar, ha conseguido más aliados de los que esperábamos. Trump frunció el ceño. No era un hombre que aceptara equivocarse fácilmente. Entonces, encontremos una forma de hacer que esto se vuelva en su contra, dijo, con la mirada afilada. Vamos a demostrar que sin nuestra economía, México y sus aliados no son nada. Mientras tanto, en el Palacio Nacional, Claudia se preparaba para su discurso inaugural en el foro. En su despacho, Isabel Romero y Alejandro Mendoza revisaban los últimos detalles de la conferencia de prensa que antecedería la apertura del evento. El mundo entero nos está observando, comentó Isabel, pasando las diapositivas con las cifras de los países confirmados. Esto ya no es solo sobre usted, Presidenta. Es sobre la imagen de México en la geopolítica global. Claudia asintió con una expresión serena, pero determinada. No vamos a desaprovechar este momento, dijo. Mi respuesta a la prohibición de Trump no será un ataque personal. Será una declaración de independencia y autodeterminación para México y para todos los países que han sido tratados como menores en la política mundial. Alejandro sonrió con admiración. Entonces, vamos a cambiar la historia. Horas después, cuando Claudia apareció en el escenario principal del foro, la ovación fue ensordecedora. Cámaras de todo el mundo transmitían en vivo. Frente a cientos de líderes y millones de espectadores, tomó el micrófono y pronunció las palabras que resonarían en la historia. Hoy, México no responde con quejas ni súplicas. Responde con liderazgo. Nos han cerrado las puertas, pero nosotros abrimos un nuevo camino. Porque el poder real no se mide en quien impone restricciones, sino en quien construye un futuro sin ellas. El aplauso fue inmediato y retumbó en el recinto. A miles de kilómetros de distancia, en la Casa Blanca, Trump veía la transmisión con el ceño fruncido. Algo le decía que su jugada había sido un error. El impacto del discurso de Claudia Sheinbaum en el foro internacional fue inmediato. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y análisis de expertos que catalogaban el evento como un punto de inflexión en la política global. Líderes de distintos países tomaron la palabra para expresar su respaldo a la presidenta mexicana, y lo que comenzó como un acto de protesta simbólica se convirtió en una verdadera cumbre de cooperación internacional. Pero en Washington, la reacción fue completamente diferente. En la sala de crisis de la Casa Blanca, Trump caminaba de un lado a otro, con el rostro rojo de furia mientras su equipo de asesores intentaba encontrar una solución. Nos han hecho quedar como los villanos de la historia, gritó golpeando la mesa. Uno de sus estrategas, un hombre de traje oscuro y expresión tensa, intentó tranquilizarlo. Señor presidente, aún tenemos control sobre la economía global. Podemos presionar a México con sanciones comerciales,
aumentar los aranceles y cortar algunos acuerdos clave. Trump entrecerró los ojos. No era un hombre que aceptara perder con facilidad. Entonces háganlo. Quiero que sientan las consecuencias de desafiar a Estados Unidos. Mientras la maquinaria política estadounidense se preparaba para lanzar su respuesta, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y su equipo analizaban las próximas jugadas. Sabemos que no se quedarán de brazos cruzados, dijo Alejandro Mendoza, revisando informes sobre el posible impacto de represalias económicas. Claudia respiró hondo. Sabía que cada acción tenía su consecuencia, pero también entendía que la clave no era reaccionar con miedo, sino con estrategia. Si intentan presionarnos con sanciones, responderemos con alianzas más fuertes, dijo, con un tono de absoluta confianza. Ya no somos el México de antes, sumiso y dependiente. Nos hemos preparado para esto. La sala quedó en silencio. Todos sabían que las palabras de Claudia no eran solo una postura política. Eran la realidad de un país que estaba listo para demostrar su independencia. Esa misma noche, mientras los medios estadounidenses anunciaban posibles sanciones contra México, Claudia convocó a una reunión con los líderes internacionales que habían asistido al foro. Si Trump cree que puede aislarnos, demostraremos lo contrario. Es hora de consolidar una nueva alianza económica que beneficie a nuestros pueblos, sin imposiciones ni amenazas. Las cámaras transmitieron en vivo el anuncio, y el mensaje de Claudia quedó claro: México no se doblegaría. Pero en la sombra, en los pasillos del poder en Washington, se gestaba un contraataque aún más inesperado. Los titulares en Washington eran claros: Estados Unidos impone sanciones comerciales a México en represalia por el Foro de Cooperación Global. Desde la Casa Blanca, el mensaje de Trump era directo y desafiante: México debía reconsiderar su actitud o enfrentaría graves consecuencias económicas. Era una jugada agresiva, diseñada para sembrar miedo en los mercados y debilitar la imagen de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en lugar de pánico, lo que se desató en México fue una ola de solidaridad. Empresas nacionales, inversionistas latinoamericanos y socios internacionales comenzaron a expresar su apoyo al gobierno mexicano. En redes sociales, el hashtag #México Resiste se volvió tendencia mundial, mientras líderes políticos de distintas partes del mundo condenaban las medidas de Trump. En una reunión de emergencia en el Palacio Nacional, Alejandro Mendoza presentó los reportes sobre el impacto inmediato de las sanciones. Hemos visto una caída en la inversión estadounidense, pero nuestros aliados en Asia y Europa han respondido positivamente. China, India y la Unión Europea han manifestado interés en fortalecer los acuerdos comerciales con nosotros, informó con un tono de cautela. Claudia Sheinbaum asintió, cruzando las manos sobre la mesa. Trump ha cometido un error al pensar que México sigue siendo dependiente de su economía. Es momento de demostrar que podemos construir nuestras propias oportunidades, dijo con firmeza. Si ellos cierran sus puertas, nosotros abriremos nuevas. La decisión de Claudia fue inmediata. Lanzó un paquete de incentivos para fortalecer la inversión extranjera en México, priorizando acuerdos con países que se habían visto afectados por las políticas proteccionistas de Trump. Además, convocó una rueda de prensa en la que dejó clara su postura. México no será chantajeado. No aceptamos amenazas ni imposiciones. No buscamos conflictos, pero tampoco nos someteremos a quienes creen que pueden dictar nuestro destino. Las palabras de Claudia resonaron a nivel mundial, y en la Casa Blanca, Trump observó la transmisión con el ceño fruncido. No esperaba que ella fuera tan rápida, murmuró uno de sus asesores. Pensamos que la presión económica la obligaría a ceder. Trump apretó los puños y se puso de pie. Si la presión económica no funciona, entonces hagámoslo personal. El silencio cayó en la sala. Todos sabían lo que eso significaba. La estrategia cambiaría, y esta vez, el ataque no solo sería contra México, sino directamente contra Claudia Sheinbaum. La tensión entre México y Estados Unidos alcanzó un nuevo nivel cuando, de manera sorpresiva, la administración Trump lanzó una serie de acusaciones directas contra Claudia Sheinbaum. En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el portavoz del gobierno estadounidense declaró que tenían serias preocupaciones sobre la integridad política y financiera de la presidenta mexicana,
insinuando presuntas irregularidades en sus relaciones con gobiernos extranjeros. Los medios afines a Trump amplificaron la narrativa, sugiriendo que Claudia tenía vínculos con potencias enemigas, y que su rechazo a negociar con Washington era una prueba de que trabajaba contra los intereses de la democracia y la libertad. Era un golpe calculado. Si no podían doblegar a México económicamente, tratarían de debilitar la imagen de su líder. Desde el Palacio Nacional, la reacción fue inmediata. Alejandro Mendoza entró en la oficina de Claudia con el teléfono en la mano y el rostro tenso. Presidenta, han lanzado una ofensiva mediática en su contra. Están diciendo que usted está conspirando con China y Rusia para debilitar a Estados Unidos. Claudia cerró los ojos por un momento, respiró hondo y luego abrió una sonrisa irónica. ¡Qué predecibles! Cuando no pueden ganar con hechos, recurren a la difamación. Isabel Romero, jefa de comunicación, intervino con el rostro serio. No podemos ignorarlo. La gente confía en usted, pero si dejamos que esta narrativa crezca sin respuesta, algunos pueden empezar a dudar. Claudia asintió. Sabía que este ataque no solo era contra su gobierno, sino contra todo lo que representaba. Entonces, vamos a responder con hechos. Si ellos nos acusan sin pruebas, nosotros vamos a demostrar nuestra transparencia al mundo. Esa misma noche, Claudia convocó una conferencia de prensa internacional, en la que, en lugar de defenderse, hizo algo inesperado. Anunció que su gobierno abriría todas sus cuentas y registros de negociaciones exteriores a una auditoría independiente realizada por organismos internacionales. No tengo nada que ocultar, declaró ante cientos de periodistas. Mientras algunos intentan desviar la atención con mentiras, nosotros seguimos construyendo un país basado en la verdad y la cooperación. La jugada fue brillante. En lugar de caer en la provocación, Claudia giró el ataque en su contra y expuso la falta de fundamentos en las acusaciones de Trump. Los medios internacionales rápidamente comenzaron a cuestionar la veracidad de las afirmaciones de Washington, y varios gobiernos emitieron comunicados respaldando la integridad de la presidenta mexicana. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Trump observaba la respuesta de Claudia con el rostro pétreo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó uno de sus asesores. Trump apretó los labios y golpeó la mesa con fuerza. Si no podemos destruirla, entonces tenemos que encontrar su punto más débil. El verdadero enfrentamiento aún no había comenzado. El ambiente político se había convertido en una batalla campal. Mientras la estrategia de Claudia Sheinbaum la fortalecía en el escenario internacional, Trump no estaba dispuesto a ceder. Frustrado por su incapacidad de doblegar a la presidenta mexicana, ordenó a su equipo de inteligencia que encontrara cualquier debilidad que pudiera ser explotada. La respuesta no tardó en llegar. En una exclusiva de última hora, un medio de comunicación estadounidense publicó un supuesto escándalo familiar. Un reportaje lleno de insinuaciones sobre la vida privada de Claudia. Titulares sensacionalistas inundaron la prensa conservadora. Los secretos ocultos de la presidenta mexicana y quién es realmente Claudia Sheinbaum. El golpe no era político ni económico. Era personal. Desde el Palacio Nacional, Alejandro Mendoza entró en la oficina presidencial con el rostro pálido. Presidenta, han sacado a la luz detalles de su vida privada. Insinúan que su familia tuvo conexiones con grupos de izquierda radical y que usted estuvo involucrada en movimientos clandestinos cuando era joven. Claudia tomó el teléfono que Alejandro le extendía y comenzó a leer los titulares. No pudo evitar soltar una leve risa. ¿En serio? Están desesperados. Isabel Romero, la jefa de comunicación, no compartía su tranquilidad. No es solo eso. Han manipulado entrevistas, sacado frases de contexto y usado imágenes antiguas para insinuar que usted no es una líder confiable, sino alguien con una agenda oculta. No tienen pruebas, pero eso no importa. El objetivo es sembrar dudas. Claudia respiró hondo. Sabía que cuando el poder tradicional se sentía amenazado, recurría a la difamación. No voy a rebajarme a su nivel. No voy a perder el tiempo negando cada mentira. Pero la gente está confundida. Necesitamos una estrategia, insistió Alejandro. Claudia se quedó en silencio unos segundos y luego se puso de pie. Entonces, respondamos con una verdad aún más fuerte. Esa misma noche,
En una transmisión en vivo a nivel nacional e internacional, Claudia apareció en pantalla con una expresión serena pero determinada. Quienes no tienen argumentos recurren a la mentira. Quienes temen perder el poder usan la difamación como su última arma. No voy a defenderme de lo que no hice, pero sí les diré quién soy. Soy hija de un país que nunca más se arrodillará ante nadie. Sus palabras resonaron con fuerza. No intentó justificar su pasado ni responder a cada ataque. En cambio, reafirmó su compromiso con la soberanía de México y la dignidad de su pueblo. Mientras millones de personas compartían su mensaje en redes sociales, en Washington, Trump apagó el televisor con un gesto de frustración. Es más dura de lo que pensé, gruñó. Pero todos tienen un límite. Y vamos a hacerla llegar al suyo. El juego aún no había terminado. Y la siguiente jugada de Trump sería la más agresiva de todas. Los días siguientes al discurso de Claudia Sheinbaum fueron una mezcla de apoyo masivo y creciente tensión. Su respuesta firme había reforzado su imagen como una líder inquebrantable, pero en los pasillos de Washington, la furia de Trump estaba alcanzando su punto máximo. Esa misma noche, mientras México dormía, en la Casa Blanca, Trump se reunió con sus asesores más cercanos. No quería más juegos ni ataques mediáticos. Esta vez, buscaba una jugada que realmente hiciera tambalear a su adversaria. Si no podemos destruir su imagen, destruiremos su estabilidad, dijo con los ojos fríos como el acero. Necesitamos una sanción que le haga imposible gobernar con tranquilidad. Uno de sus asesores deslizó un documento sobre la mesa. Podemos retirar inversiones estratégicas, congelar activos y poner a México en la lista de países de riesgo económico. Si presionamos lo suficiente, generaremos inestabilidad financiera. Trump sonrió. Era un movimiento cruel, pero efectivo. Al día siguiente, la noticia se esparció como un incendio. Estados Unidos declara a México economía de alto riesgo y recomienda a las empresas estadounidenses retirar inversiones del país. En cuestión de horas, las bolsas de valores reaccionaron y la incertidumbre se apoderó de los mercados. En el Palacio Nacional, el gabinete de Claudia estaba reunido en sesión de emergencia. Alejandro Mendoza tenía el rostro tenso mientras presentaba los reportes. Algunas empresas estadounidenses ya han anunciado que suspenderán sus operaciones en México. Los mercados están inestables y la presión sobre nuestra moneda ha aumentado. Claudia se mantuvo en silencio unos segundos, observando el horizonte a través de la ventana de su oficina. Sabía que este era el golpe más fuerte hasta ahora, pero también sabía que no podía titubear. Si Trump cree que puede ahogarnos económicamente, se equivoca, dijo finalmente. Es momento de demostrar que México puede sostenerse por sí mismo. Todos en la sala la miraron con expectación. ¿Cómo respondemos?, preguntó Isabel Romero. Claudia se giró hacia su equipo con una determinación férrea. Reforzamos nuestras alianzas con los países que nos han apoyado. Aceleramos los acuerdos comerciales con Asia, Europa y América Latina. Y, sobre todo, enviamos un mensaje claro: México no negocia bajo amenaza. Horas después, en una conferencia de prensa histórica, Claudia Sheinbaum apareció en cadena nacional. México ha sido puesto a prueba muchas veces en su historia. Y siempre hemos resistido. No nos doblegamos ante imposiciones ni chantajes. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestra soberanía. Su discurso fue replicado en todo el mundo. Gobiernos aliados ofrecieron respaldo inmediato, y líderes de distintos países condenaron la medida de Trump. Pero la batalla aún no había terminado. Esa misma noche, en la Casa Blanca, Trump recibió un informe. Señor, México ha logrado estabilizar sus mercados con el apoyo de China y la Unión Europea. La medida no tuvo el impacto esperado. Trump apretó los dientes y se inclinó sobre la mesa. Entonces, si la presión económica no funciona, hay que hacer que la presión política se intensifique. Sus palabras eran una amenaza en sí mismas. Claudia había resistido hasta ahora, pero el próximo ataque sería el más peligroso de todos. La tensión entre México y Estados Unidos había alcanzado su punto máximo. Las sanciones económicas impuestas por Trump no habían logrado el impacto devastador que la Casa Blanca esperaba,
y la firmeza de Claudia Sheinbaum solo había fortalecido su imagen a nivel internacional. Pero Washington aún tenía una última carta por jugar, una jugada arriesgada que pondría a prueba los límites de la presidenta mexicana. Una mañana, mientras el gabinete de Claudia se reunía para evaluar la situación financiera del país, Alejandro Mendoza irrumpió en la sala con el rostro desencajado. Acaban de anunciarlo en Washington. Su voz temblaba de indignación. Estados Unidos ha roto unilateralmente el Tratado de Libre Comercio con México. El silencio en la sala fue absoluto. La decisión de Trump era un terremoto político y económico sin precedentes. Sin la estructura del tratado comercial, miles de empresas mexicanas perderían acceso preferencial al mercado estadounidense, se afectarían millones de empleos y la incertidumbre podría golpear con más fuerza la estabilidad nacional. Claudia cerró los ojos por un momento, respirando hondo. No podía permitirse mostrar debilidad. Sabía que esta era la jugada final de Trump, su intento desesperado por forzar a México a negociar en sus términos. Entonces, no nos queda otra opción, dijo finalmente, con una calma sorprendente. Todos la miraron expectantes. Vamos a anunciar el fin de la dependencia de México hacia Estados Unidos. Si ellos nos cierran las puertas, construiremos nuestras propias rutas. Isabel Romero se inclinó hacia adelante con interés. ¿A qué se refiere, presidenta? Claudia tomó un bolígrafo y trazó una línea imaginaria sobre el mapa de América del Norte que colgaba en la pared. Vamos a reforzar nuestra alianza con Latinoamérica y diversificar nuestros socios estratégicos. Fortaleceremos el comercio con Asia, Europa y el mundo árabe. Si Trump cree que puede aislarnos, le demostraremos que México es más grande que sus fronteras. El gabinete asintió con determinación. Había llegado el momento de actuar con audacia. Horas después, en una transmisión internacional, Claudia Sheinbaum apareció frente a los medios con una postura firme. Hoy, el gobierno de Estados Unidos ha decidido cerrar las puertas a México. Pero nuestra respuesta no será sumisión ni miedo. Nuestra respuesta será crecimiento, innovación y unidad con nuestros verdaderos aliados. México no será rehén de ninguna nación. El mensaje recorrió el mundo en cuestión de minutos. En varias capitales, los gobiernos respondieron con declaraciones de apoyo, y en México, la gente salió a las calles para manifestar su respaldo a la presidenta. Pero en Washington, la noticia no fue recibida con la misma emoción. En la Casa Blanca, Trump apretó los labios al ver la transmisión. Ella no se quiebra, gruñó. Pero todo el mundo tiene un límite. Sus asesores se miraron con incertidumbre. Señor presidente, ¿qué sugiere? Trump entrecerró los ojos. Si ella quiere jugar en el escenario global, vamos a hacer que sienta la presión de verdad. Lo que vendría después no sería solo un conflicto económico o diplomático. Trump estaba dispuesto a cruzar una línea que nadie había imaginado. El juego estaba lejos de terminar. El anuncio del fin del Tratado de Libre Comercio había sacudido al mundo. Mientras en México las manifestaciones de apoyo a Claudia Sheinbaum crecían, en Estados Unidos la opinión pública comenzaba a cuestionar las acciones de Trump. Empresarios estadounidenses, preocupados por las consecuencias de perder un socio comercial clave, comenzaron a presionar a Washington para reconsiderar la medida. Pero Trump no estaba interesado en dar marcha atrás. En una reunión privada en la Casa Blanca, rodeado de sus asesores más leales, el presidente estadounidense miraba los informes sobre la reacción de México. No esperaba que resistieran tanto, admitió, golpeando la mesa con los dedos. Pero aún no han visto todo lo que podemos hacer. Uno de sus asesores, un hombre de expresión calculadora, se inclinó hacia él. Señor, tenemos otra opción. Podemos presionar a nuestros aliados para bloquear el acceso de México a instituciones financieras internacionales. Si logramos que el FMI y el Banco Mundial reduzcan su apoyo a México, su economía sufrirá un golpe devastador. Trump sonrió. Haz que ocurra. Mientras en Washington se fraguaba la estrategia más agresiva hasta el momento, en el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reunía a su equipo para trazar el siguiente paso. Trump no va a detenerse, dijo con firmeza. Pero nosotros tampoco. Alejandro Mendoza, con un gesto preocupado, deslizó un informe sobre la mesa.
Estamos recibiendo señales de que Estados Unidos está presionando para bloquear nuestro acceso a financiamiento internacional. Si logran esto, podríamos enfrentar dificultades para mantener ciertas inversiones estratégicas. Claudia respiró hondo. Entonces no dependamos de ellos. Busquemos nuevos caminos. Su determinación era absoluta. Si Estados Unidos intentaba aislar a México del sistema financiero tradicional, ella encontraría alternativas. En cuestión de horas, convocó reuniones con líderes de China, Rusia, la Unión Europea y países árabes, asegurando acuerdos de inversión y líneas de financiamiento independientes del control de Washington. El movimiento fue audaz, casi impensable. México estaba redefiniendo su futuro sin el consentimiento de Estados Unidos. Esa misma noche, en una comparecencia internacional, Claudia miró a las cámaras y dijo con una seguridad inquebrantable: Nos han querido frenar, pero hemos encontrado nuevos caminos. Nos han querido aislar, pero hemos construido nuevas alianzas. México no es un país que se doblega. Es un país que resiste y avanza. Las imágenes recorrieron el mundo. En Estados Unidos, empresarios y políticos comenzaron a cuestionar abiertamente las decisiones de Trump. La presión sobre la Casa Blanca aumentaba, pero Trump no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Esa misma noche, en su despacho, Trump apretó los dientes mientras observaba la pantalla del televisor. Ella no cede. Su asesor se aclaró la garganta antes de hablar. Señor, si seguimos con esta estrategia, podríamos enfrentar represalias de nuestros propios aliados. Las críticas dentro del país están aumentando. Trump se giró bruscamente. No me importa. No voy a dejar que ella me derrote. Pero en su interior, sabía que el tiempo se le estaba acabando. El choque final estaba por llegar. El mundo entero estaba en vilo. El conflicto entre México y Estados Unidos se había convertido en el centro del debate internacional. Mientras Trump endurecía su postura, los empresarios estadounidenses comenzaban a rebelarse contra sus políticas. La presión dentro de su propio gobierno aumentaba. Pero la jugada final aún estaba por venir. Desde Washington, Trump apareció en una conferencia de prensa, con su característica arrogancia, para hacer un anuncio que dejó a todos atónitos. Si el gobierno de Sheinbaum sigue negándose a cooperar con nosotros, revisaremos nuestra presencia militar en la frontera sur. No vamos a tolerar amenazas a nuestra seguridad nacional. El mensaje era claro: si no podía doblegar económicamente a México, buscaría intimidarlo con la sombra de una crisis diplomática aún mayor. Pero Claudia Sheinbaum no era una líder que se dejara intimidar. En el Palacio Nacional, su equipo estaba en alerta. Alejandro Mendoza lanzó un suspiro tenso mientras apagaba la pantalla donde habían visto la conferencia de Trump. Está perdiendo el control, dijo. Esto no es solo una amenaza económica. Está tratando de llevar la situación a un nivel más peligroso. Claudia cruzó las manos sobre la mesa y respiró profundamente. Si Trump quiere jugar con fuego, que se prepare para quemarse. Sin perder tiempo, Claudia convocó a una reunión urgente con líderes internacionales. En cuestión de horas, recibió mensajes de respaldo de varios gobiernos aliados. China y Rusia condenaron las declaraciones de Trump, la Unión Europea se mostró preocupada y varios países latinoamericanos expresaron su apoyo incondicional a México. Pero Claudia tenía una jugada aún más fuerte preparada. En un movimiento audaz, convocó una cumbre de emergencia en la sede de la ONU. Ante los ojos del mundo, exigió que se tomaran medidas contra la política hostil de Washington. No permitiremos que el chantaje y la intimidación se conviertan en la norma en las relaciones internacionales, declaró ante la Asamblea. México es un país soberano y no aceptará amenazas de ninguna nación. Su discurso fue recibido con una ovación. En las calles de México, la gente salió con banderas y pancartas en señal de respaldo. Pero lo más inesperado estaba por ocurrir en Estados Unidos. Trump, furioso por la respuesta de Claudia, se encontró con una oposición que no esperaba. Dentro de su propio partido, senadores y gobernadores comenzaron a distanciarse de él. Los empresarios estadounidenses, preocupados por la pérdida de relaciones comerciales con México, intensificaron su presión sobre la Casa Blanca. Y entonces,
El golpe final llegó. En una votación histórica en el Congreso, una coalición de demócratas y republicanos moderados presentó una resolución condenando las acciones de Trump y exigiendo que restaurara los acuerdos comerciales con México. El mismo país que Trump creía controlar estaba comenzando a volverse en su contra. La prensa estadounidense explotó con titulares como «Trump pierde el apoyo de su propio partido y la resistencia de México pone en jaque a Washington». Esa noche, en la Casa Blanca, Trump miró la televisión con el rostro sombrío. Sus intentos de someter a Claudia Sheinbaum habían fracasado. En el Palacio Nacional, Claudia recibió la noticia con una leve sonrisa. «Trump ha cometido el peor error que un líder puede cometer», dijo en voz baja. Alejandro la miró con curiosidad. «¿Y cuál es ese error, presidenta?». Claudia sostuvo su mirada con firmeza. «Subestimar la fuerza de un pueblo que ya no tiene miedo». El enfrentamiento estaba decidido. México había resistido. Pero la historia aún no había terminado. El amanecer en la Ciudad de México trajo consigo un aire distinto. Las calles vibraban con el eco de una victoria que no se había logrado con armas ni con sumisión, sino con resistencia e inteligencia. Claudia Sheinbaum había enfrentado el mayor desafío de su carrera política y había salido más fuerte que nunca. Mientras tanto, en Washington, la crisis política dentro del gobierno de Trump alcanzaba su punto máximo. La presión de los empresarios, la pérdida de apoyo en su propio partido y la condena internacional lo habían dejado aislado. En una sesión extraordinaria en el Congreso, varios legisladores republicanos rompieron filas con la administración, exigiendo la restauración inmediata de los acuerdos comerciales con México y un cambio en la política exterior. Finalmente, tras semanas de tensión, el comunicado oficial llegó desde la Casa Blanca. El gobierno de los Estados Unidos anuncia la restauración de las relaciones comerciales con México y se compromete a fortalecer el diálogo bilateral en un marco de respeto mutuo. Era una rendición disfrazada de diplomacia. Trump no lo reconocería públicamente, pero había perdido la batalla. En el Palacio Nacional, el gabinete de Claudia celebraba la noticia. Alejandro Mendoza dejó escapar una risa de alivio al leer el comunicado en su tableta. «Lo logramos, presidenta». Claudia asintió con una sonrisa serena. «No, México lo logró». Sabía que esta victoria no era solo suya, sino de cada persona que había apoyado el camino hacia una nueva independencia política y económica. Días después, en un evento multitudinario en el Zócalo, Claudia Sheinbaum se dirigió al pueblo mexicano. Su discurso no fue de arrogancia ni de revancha, sino de unidad y esperanza. «Hemos demostrado que no necesitamos permiso de nadie para decidir nuestro destino. Que cuando estamos unidos, somos más fuertes que cualquier amenaza. Que el respeto no se pide, se gana. Y hoy, México ha ganado su lugar en el mundo como una nación soberana, digna y libre». La ovación fue ensordecedora. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Trump observaba la transmisión con los labios apretados. Sabía que su intento de imponer su voluntad había fracasado. Y peor aún, su imagen dentro de su propio país había quedado debilitada. La historia registraría este episodio como el momento en que México dejó de ser visto como el país que dependía de Estados Unidos, para convertirse en una potencia emergente con voz propia. Claudia Sheinbaum había ganado la batalla sin disparar una sola bala. Y así, con la dignidad intacta y la mirada puesta en el futuro, México entraba en una nueva era. Si llegaste hasta aquí, comenta desde donde nos estás viendo y dinos si la historia de justicia te conmovió.